Ya damos inicio, por la gracia del Señor, a este estudio bíblico. Gloria a Dios. Bienvenidos todos a este estudio bíblico. Alabanzas al Señor. Empezamos con la ayuda de Dios. A Dios la gloria. Damos gracias a Dios por esta nueva mañana que el Señor nos da. Es una gran bendición estar aquí con ustedes nuevamente. Saludamos a todos los hermanos, a todos los amigos que están conectados. Sean bienvenidos a esta transmisión en esta mañana preciosa del julio 24 del año 2020. Dios le bendiga, hermana Luz Estela. Bienvenida a todos los que están conectándose y están saludando. Sean todos bienvenidos. Amén. Bienvenidos a esta transmisión con la ayuda del Señor. Ya vamos a iniciar. Hoy vamos a hablar sobre Abraham y Melquisedec. Amén. Aunque lo haremos de Bera, el rey de Sodoma. Dios le bendiga, hermana Lady. Me alegro en saludarla. Muchísimas gracias por su saludo a mi esposa, a mis hijas. Susechila, Dios le bendiga aquí en Facebook. Saludos a los que están en Facebook, a los que están en YouTube. Hermana Idiola Gracia, Dios le bendiga. Hermana Carmen Cristancho, Dios le bendiga. Cindy Grimaldo, Dios le bendiga. A todos los que se están conectando, tanto en Facebook como en YouTube, sean todos bienvenidos. Vamos a orar y a darle gracias al Señor. Dagmar Quintana, Dios le bendiga. Lidia Loaiza, Dios le bendiga. A todos los que se están conectando, tanto en Facebook como en Mary Silvia Costa, Dios le bendiga desde Argentina. Qué bendición. Amén. A todos los que se están conectando, Marco Torres, Dios le bendiga. Todos los que se están conectando en Facebook y en YouTube, bienvenidos. Amén. Bueno, vamos a iniciar, aprovechar el tiempo porque tengo bastante información por la gracia de Dios. Amén. Buen día, hermana Lidia Loaiza, sí señora. Qué bendición. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Padre, te damos gracias. Te bendigo y te exalto, te doy toda la gloria, te doy toda la alabanza, Jesús. Tú eres bueno, tú eres precioso, tú eres maravilloso, Señor. Aquí estamos delante de ti para glorificarte, para honrarte, para darte gracias. Gracias por darme la oportunidad, Señor, de levantarme en esta mañana y glorificar tu nombre, levantar mis manos hacia ti, darte la gloria, darte la honra. Te pedimos, por favor, Señor, en tu gracia, en tu amor, en tu misericordia, que nos hables, que nos bendigas, que nos des de tu santa palabra, Señor, que podamos recibir de ti en esta mañana, Señor. Bendice a tu pueblo en este día viernes, el último día de transmisión de este mensaje, Señor, que tú nos permites cada semana. Muchas gracias, Espíritu Santo, toma de Cristo. Espíritu Santo, háznoslo saber, da testimonio de Cristo. En el nombre de Jesús de Nazaret reprendemos, echamos fuera toda obra satánica. En el nombre de Jesús de Nazaret bendecimos tu nombre, Señor. Te damos toda la gloria, te damos toda la alabanza, Jesús. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos en el nombre de Jesús. Mil gracias, Señor. Te alabo, te bendigo, me humillo ante ti, te doy la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a leer el Génesis capítulo 17. Leemos el 14, verso 17 al 18. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, volvía Abraham de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes del oriente que estaban con él, salió el rey de Sodoma a recibirle al valle de Sabé, Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, también sale. Bendito sea el Señor. Amén. Qué bueno es el Señor. Vamos a continuar con esta enseñanza. Más de 75 años tenía Abraham, no sabemos cuánto. Sabemos que nació en el año 2166. Sabemos que cuando entró a la tierra de Canaán era el año 2091 antes de Cristo. Amén. Por su fidelidad en el verdadero Dios, Abraham
estaba bajo una bendición de Dios que lo cobijaba a él y a todos los que estuvieron a su lado, cerca de 1000 personas, como lo hablamos ayer. Y porque así Dios lo decretó, bendecir, y serás de bendición, de Génesis 12:13. Aquellos que se unían a Abraham también recibían la bendición, iban a disfrutar de esa bendición, como fue los aliados de Abraham que fueron a la guerra, amén. Por lo contrario, los que se separaban de él, como lo hizo Lot, que él escogió la llanura del Jordán, iban a sufrir el mismo destino de Sodoma y Gomorra, amén, iban a ser castigados por Dios. De hecho, Sodoma y Gomorra fue castigada por Dios en Génesis capítulo 19. En las ciudades de Sodoma, Gomorra y las otras 3 ciudades más que conformaban una pentápolis del occidente, Sodoma y Gomorra eran ciudades que tenían reyes, pero le sirvieron al rey Elam, Kedorlaomer, rey de Elam, amén, por 12 años. Pero en el año 13º se rebelaron, y en el año 14º Kedorlaomer vino con 3 reyes orientales para atacarlos. Eso lo vimos ayer en Génesis 14, del 1 al 7. Los reyes de Sodoma y de Gomorra se aliaron con 3 reyes más para defenderse, de acuerdo a Génesis 14, 8 y 9, pero fueron derrotados. Y ayer explicamos cuál fue la causa por la cual ellos fueron derrotados, porque dice la Biblia que Lot vivía en Sodoma, un justo que estaba fuera de la voluntad, causó ese problema. Los de Sodoma y Gomorra, dice la escritura, que cayeron en pozos de asfalto y otros huyeron a los montes, pero Lot fue tomado como prisionero, de acuerdo a Génesis 14, del 10 al 12. De ese grupo de los siervos de Lot se presume que un siervo huye y da aviso a Abraham de lo ocurrido, y obviamente Abraham se arma con sus siervos. Tenía 318 siervos entrenados para la guerra, les dio armas y se fueron con sus aliados, 3 amigos más, donde vivía Abraham en Manré, para atacar a los 4 reyes, para recuperar a su sobrino Lot. Génesis 14, del 13 al 16, Dios le da una victoria. Amén. Y Dios le da esta victoria con el objetivo de que el nombre de Abraham fuese engrandecido en la tierra de Canaán, porque Dios le prometió en Génesis 12, del 2 al 3, y engrandeceré tu nombre y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, a los que maldijeren te maldeciré. La escritura dice que cuando Abraham venía de regreso a Manré, a su sitio, le salen al encuentro estos 2 reyes, Berá, rey de Sodoma, y Melquisedec, rey de Salem. Este era también sacerdote del Dios Altísimo. Eso lo dice del verso 17 al 24. Eso lo vamos a tratar ahorita. Para ofrecerle a Abraham 2 propuestas. Por esta razón vamos a analizar primeramente los 2 ofertantes. Analicemos la vida de Berá y de Melquisedec. Luego analizaremos la oferta de Melquisedec, rey de Salem. Y luego analizaremos la oferta de Berá, rey de Sodoma. Esos son los puntos que vamos a tratar. Y por último, la decisión espiritual de Abraham. Les repito, el primer punto que vamos a tratar son el análisis de estos 2 ofertantes, Berá y Melquisedec. Ese es el primer punto. Segundo punto, la oferta del rey de Melquisedec, rey de Salem. Tercer punto, la oferta de Berá, rey de Sodoma. Cuarto punto, la decisión espiritual de Abraham. Esos son los puntos que vamos a hablar en esta mañana con ayuda de Dios. Saludo a mi madre querida, María Elena Pereira, Dios le bendiga. A Saida Olivera, Dios le bendiga. Juan Carlos Chumpitaz, Dios le bendiga. Inés Medalito Carrillo Chumpitaz, Dios le bendiga. A todos los que están conectados también en Facebook, Nancy Arias, Dios le bendiga. Alabanzas al Señor. Este estudio está bueno, amén. Veamos las 2 ofertas, porque le salen al encuentro Berá y Melquisedec. Permítame mostrarle de nuevo, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirle al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, también le sale al encuentro. Amén. Aquí hay 2 ofertantes. Amén. Y salen después de la victoria de Abraham.
le salieron al encuentro estos dos ofertantes. Primero le sale el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey. El nombre del rey de Sodoma, recordemos, es Bera. Y el nombre de Gomorra, el nombre del rey de Sodoma es Bera. Amén. Y el nombre del rey de Gomorra era Birsa. Ambos nombres, Bera, el rey de Sodoma, y el Birsa, el rey de Gomorra, significaban con el mal o con la maldad. O sea, estos dos reyes representan la corrupción al extremo. Eran corruptos, pero no en lo económico, sino en lo moral, que es lo más peligroso delante de Dios. Dios había establecido el gobierno. Recordemos en Génesis capítulo 10, Dios establece el gobierno. En Génesis 9 da las directrices. ¿Por qué? Para establecer justicia, para castigar al mal. Y Dios había establecido el gobierno para castigar el mal. Pero Dios les había entregado esta población, estas ciudades, y no castigaban el mal, al contrario, lo permitían, lo promovían. En Génesis 13, el escritor hace la aclaración cuando Lot toma la decisión para irse al oriente, es decir, allá para la tierra de Sodoma, y dice el Espíritu Santo, más los hombres de Sodoma eran malos y eran pecadores contra Jehová en gran manera. El libro de Ezequiel describe cuáles eran los pecados de Sodoma. Dice en Ezequiel capítulo 16, del 49 al 50, dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana: soberbia, eran soberbios; saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, las otras ciudades, por supuesto, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Ese sodomismo. Amén. Cuando la vi, las quité. Las otras ciudades, Adma, Seboín y Bela, eran parte de esa pentápolis del occidente. Estas ciudades también eran malvadas en extremo. Por eso Dios también las destruyó. El libro de Ezequiel dice que ellos cometieron ese pecado. Ella, esta ciudad de Sodoma, y sus hijas. Está hablando de Gomorra, la hija mayor de Sodoma, y Adma, Seboín y Bela, que conformaban una pentápolis en el occidente. Y estas ciudades también eran malvadas como su madre Sodoma. Amén, en extremo. Por eso Dios las destruyó en el juicio de Sodoma y Gomorra. Dice Deuteronomio 29, 23, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Seboín, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira, porque eran malvadas. Su rey, Bera, era malvado con la maldad. Esta alianza que ellos hicieron, que fueron a la guerra, no fue de guerra, también fueron unidos en los mismos pecados. Amén. Los mismos pecados, la misma maldad por la cual Dios la destruyó. Judas 1:7 dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, es decir, Adma y Seboín y Zoar, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, es decir, se lanzaron en su lascivia hombres con hombres y mujeres con mujeres, cambiaron el uso natural del hombre con la mujer y se fueron en su lascivia hombres con hombres y mujeres con mujeres. Por eso fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo eterno. Es decir, este es el rey que se le aparece a Abraham. Amén. Bera, el rey de Sodoma, era un representante prácticamente del diablo. La escritura dice que este rey, cuando Abraham volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió del rey de Sodoma. ¿De dónde salió? Posiblemente de uno de los lugares donde se escondió, porque dice que salieron huyendo, cayeron, dice, y en Génesis 14:10 dice: y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra. Ellos huyeron, dice la escritura, y está claro, ellos no murieron, sino que huyeron, el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, y algunos cayeron en esos pozos de asfalto y los demás huyeron al monte. Es decir, cuando huye, no se sabe si cayó en un pozo de asfalto o no se sabe si se escondió en un monte. Dice: salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Saba. O sea, salió, estaba escondido. Aleluya. Amén. Alabanzas a Jesús. Este valle
de Sabé, que es el Valle del Rey, está a dos, mire, eso lo escribió Josefo, el historiador Josefo. Yo tengo los libros de Josefo, amén. Y esto fue lo que escribió en la antigüedad de los judíos, el libro capítulo 8:10 o libro 8:10. Dice que este valle estaba el valle de el rey de Sabe, donde salieron los dos reyes y donde se encontraron a Abraham. Este estaba a 2 estadios al norte de Jerusalén. Estamos hablando de casi medio kilómetro, 360 metros al norte de Jerusalén, de acuerdo a Josefo. Fue en este valle donde Absalón levantó un monumento en honor al mismo. El segundo libro de Samuel, capítulo 18, verso 18, dice: y en vida Absalón había tomado y había erigido una columna, la cual está en el Valle del Rey, amén, cerca a Jerusalén. ¿Cuántos alabamos al Señor? O sea, que el que le sale el encuentro, Vera, rey de Sodoma, era un hombre que lo identificaba la Escritura como lleno de maldad. Bendito sea Jesús. ¿Cuántos alabamos al Señor? Dios le bendiga, hermana Marta Vargas. Dios le bendiga. Amén. Saludo a todos los hermanos que se están conectando. Compartan el link para que otros reciban la instrucción bíblica. Natalia Echeverri, Dios le bendiga. Sale el encuentro. Amén. Pero antes de que Abraham llegara a ese valle, al valle de Sabé, que es el Valle del Rey, a 2 estadios, como lo dijo Josefo, a casi 500 metros del norte de Jerusalén. Alabanzas al Señor. Déjame mostrarle a ver si tengo alguna foto para que ustedes puedan entender un poco más. Alabanzas a Jesús. No, acá. Si ve, ahí está Jerusalén, en donde dice el número 5, y está en la ruta, ahí en ese lado. Por ahí iba bajando Abraham, porque iba para Manré, y le sale el encuentro. Ahí en Jerusalén, en la parte norte, un poquito ahí arribita, usted se da cuenta, ahí le aparece, para que usted para que tenga una idea. Amén. Antes de que Abraham llegara a ese valle, dice la Escritura, al valle de Sabe, que es el Valle del Rey. Amén. El verso 18 dice que Melquisedec, la palabra Melquisedec significa rey de justicia, rey de paz, de acuerdo a Hebreos capítulo 7:2. Dice Melquisedec, entonces Melquisedec, aparece repentinamente, revela en la narración como si saliera de la nada y se desaparece repentinamente para no ser encontrado de nuevo ni explicado posteriormente. Por eso muchos autores han explicado a Melquisedec como un ser misterioso. Amén. Pero dice la Biblia, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. O sea, aparece, gloria a Dios, que antes de que aparecieras Vera, rey de Sodoma, para ofrecerle la oferta a Abraham, aparece este hombre, Melquisedec, el rey de justicia, el rey de Salem. Alabanzas a Jesús. ¿Quién era este rey? Mucho se ha estudiado acerca de este rey. De acuerdo a los rollos encontrados en el Mar Muerto, en la cueva de Qumran, dice los archivos que se encontraron que presenta a este rey, lo presenta como si fuera un ángel, otros como un ser celestial superior. Estos archivos de la cueva de Qumran, amén, que eso fue recientemente, en el año 1930-40, que se encontraron esos rollos del Mar Muerto. En esa cueva se encontraron eso, y decía que Melquisedec podría ser un ángel, un ser celestial superior, y ellos dicen, estos judíos místicos dijeron que era el arcángel Miguel. Sin embargo, la mayoría de las interpretaciones judías, amén, sostenían y sostienen que él era un hombre, un rey con un sacerdocio ungido por Dios, incluso sumo sacerdote ante el Dios Altísimo. Eso lo escribió un historiador, Filón, y también lo escribió Josefo. Josefo también afirmó que este sacerdote
Josefo, el historiador Josefo, en antigüedades, también afirmó que este era el fundador de Jerusalén como su primer rey y el primer sacerdote, por supuesto, porque en Génesis solamente se menciona ese nombre de sacerdote, es en esta porción de la escritura y es el primero y el único. Amén. Filón también, el historiador Filón de la época de Cristo, también da a entender de que Melquisedec poseía un sacerdocio único que no tenía antecedentes. ¿Cuántos alabamos al Señor? Pero este hombre era un ser humano común y corriente, que amaba a Dios y era amigo de Dios. Y al ser amigo de Dios, era enemigo de la serpiente. Era parte de la descendencia de la mujer por elección divina, no por naturaleza, por humanidad. Dios lo había elegido, le había dado dos oficios, del reinado y el sacerdocio. Él era el rey de Salem. Salem es la ciudad, esta ciudad disfrutaba paz y justicia por su gobierno, era justo. Y la enseñanza de este hombre que tenía, debido al gobierno de este rey, después de su vida, obviamente esta ciudad de Salem se deterioró y fue tomada por los jebuseos. La Biblia lo dice en Josué capítulo 15:8. Dice Josué capítulo 15:8, sube este límite por el valle del hijo de Hinnom, al lado del sur del Jebuseo, que es Jerusalén. Amén. Cuando fue el tiempo de la conquista y se distribuyó la tierra, a la tribu de Benjamín le correspondió esa parte. Fue la encargada de conquistarlos a los jebuseos. Pero ellos no la conquistaron, eso lo dice Jueces capítulo 1:21. Mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Cuando dice hasta hoy, fue hasta el día del tiempo del autor de Jueces, que posiblemente fue Samuel en el año 1000 antes de Cristo, 1050. Pero fue hasta en el tiempo de David, del rey David, que fue conquistada para Dios esta ciudad. El segundo libro de Samuel capítulo 5, del 6 al 9, usted encuentra ese texto. Amén. En el futuro sería llamada Jerusalén. Amén. Que es la misma Salem. Salmo 76 del 1 al 2 dice, Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre, en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sion, en Salem, donde fue la tierra de los jebuseos, Salem, la ciudad fundada por Melquisedec, el rey de justicia. Aparte de ser un rey, este hombre Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Espero que me estén comprendiendo. Alabanzas a Jesús. Era sacerdote del Dios Altísimo, dice la Escritura. O sea, su sacerdocio fue tan espiritual y tan grande delante de Dios, tan honrado por Dios, que Dios lo escogió para que fuese el padre del sacerdocio eterno del reino de Dios. Si el llamado de Abraham fue tan grande que Dios lo escogió para que fuese el padre de la fe, en esta ocasión Dios escogió a Melquisedec como el padre del sacerdocio del reino eterno de Dios. O sea, la Biblia lo dice, después de que Jesucristo ascendiera a los cielos, después de su resurrección y se sentara a la diestra del Padre, el Padre ordena a Jesús, lo unge, amén, como sacerdote eterno según este sacerdocio de Melquisedec, no según el sacerdocio levítico. Dice en el Salmo 110, verso 1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Luego el verso 4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Oh, qué tremendo, amados hermanos. ¿Cuántos alabamos al Señor? Melquisedec fue un hombre que tuvo un sacerdocio tan tremendo como lo fue Abraham, que fue un hombre de fe, que el Señor lo puso como el padre de la fe. Amén. Y lo mismo fue con Melquisedec. Aquí hay dos personajes que pasan a la historia de la eternidad. Amén. Bien, el escritor de Hebreo lo describe como un sacerdote eterno.
Hebreos 7:3 dice que Melquisedec era que aparece porque no hay registro bibliográfico, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Dios fue quien ordenó a este hombre como sacerdote. Amén. Dios lo llamó, lo preparó, lo ungió. Este hombre pudo haber sido uno de los descendientes, obviamente vivía en la tierra de Canaán, la tierra del hijo de Cam. La tierra estaba maldecida. Pudo haber sido un hijo de Sem, que vino, habitó y antes de Abraham Dios lo ordenó y lo puso ahí como rey, como sacerdote. Pudo haber sido un descendiente de Cam o de Canaán. De todas maneras, de lo vil, de lo menospreciado, Dios siempre levanta, amén, a esas personas para ungirlas. Bendito sea el Señor. Él levanta al pobre del polvo y alza al menesteroso del muladar, dice la Escritura. O sea, como lo hablábamos, someteos pues a Dios, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere su tiempo. Entonces, hermanos, aquí Melquisedec fue exaltado por Dios. No porque Él lo quiso, sino porque así fue el designio sabio eterno del soberano Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. Amén. Fue ungido por Dios. Fue Dios quien lo ordenó a este hombre como sacerdote. Y según esta orden, amén, Jesús fue ordenado también en el cielo. Cuando se sienta, de acuerdo al Salmo 110, se sienta a la diestra del el Padre jura por sí mismo y dice, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. ¿Cuánto alabamos al Señor? Es decir, el sacerdocio del Señor Jesucristo y el sacerdocio de la iglesia, amén, porque el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes, también lo será por toda la eternidad bajo esta orden, la orden de Melquisedec. En primer libro de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. La iglesia es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. En el cántico de la adoración, de la entronación del Cordero de Dios como Rey en la tierra, se dice en Apocalipsis 5, del 9 al 10, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. O sea que el sacerdocio del Señor Jesucristo y de la iglesia no es según la orden levítica de Aarón, sino más bien de Melquisedec. Para mayor discusión usted puede leerlo en Hebreos capítulo 7. ¿Cuántos alabamos al Señor? Ese es Melquisedec. Melquisedec era el rey de Salem. Él supo que Kedorlaomer, rey de Elamita, había sometido la Pentápolis del occidente por 12 años y que estos se habían rebelado y que Kedorlaomer, rey de Elam, emprendió guerra contra todos ellos, porque la posición geográfica donde estaba ubicada Jerusalén en un monte le permitía observar a lo lejos. Amén. Y Kedorlaomer, rey de Elam, cuando vino con sus tropas orientales, pasaron a lo lejos con los secuestrados al oriente de Salem. Posiblemente Melquisedec fue testigo como Abraham también subió con su tropa a liberar a los prisioneros de guerra. Melquisedec sabía, por eso salió al encuentro. Amén. Porque sabía que Abraham vivía en Manré y que servía también al mismo Dios que él adoraba. Por eso sabía que Dios le iba a dar la victoria a Abraham. ¿Cuántos alabamos al Señor? O sea, Melquisedec fue testigo de que los reyes del oriente, el rey de Babilonia, de Sinar, el rey Elamita, el rey de Elazar, el rey de Goín, bajaron, atacaron Astarot, atacaron todas esas ciudades, el punto número 1, y luego atacaron Sodoma y Gomorra, allá al lado del Mar Muerto, y luego fueron al sur
fueron primero al sur, a Parán, y luego fueron a Kadesh, y luego subieron y combatieron a Sodoma y Gomorra y se llevaron secuestrado a Lot y su familia y se fueron hasta arriba al norte, al Dan. La escritura dice claramente que este hombre pudo haber sido testigo, amados hermanos. Mire dónde estaba Jerusalén en el punto 5. La ruta de azul es por donde subieron ellos. Posiblemente él vio subir las tropas, vio subir a los secuestrados. Luego después vio subir a Abraham. Amén. Y él sabía de que iba a haber batalla arriba. Por eso salió al encuentro. ¿Cuántos alabamos al Señor? Ya después de que hemos identificado el perfil de estos dos reyes, alabanzas a Jesús. Hemos identificado el perfil de estos dos reyes que le salieron al encuentro de Abraham. Beira, que significa con la maldad, rey de Sodoma, y Melquisedec, que significa rey de justicia, rey de Salem, y que era sacerdote del Dios Altísimo. Cuando volvía Abraham de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, amén, Abraham viene con sus 318 hombres, los aliados que vienen con él, y traen las familias que liberaron, traen, decimos en inglés, el spoil, el booty, que significa lo que decomisan en la guerra. Abraham se enfrenta a otro tipo de batalla ahora, una batalla espiritual. ¿Por qué? Porque estos dos reyes tenían dos ofertas independientes cada una. Cada uno le iba a ofrecer a Abraham de lo suyo. Era un tiempo de tentación. Amén. Eso quiere decirte que después de cada victoria que el Señor nos dé, no significa que ya no habrá más batallas. Al contrario, la batalla continúa. Siempre habrán representantes de Dios y representantes de Satanás que aparecerán en nuestro camino. Amén. Fue después de la captura de Jericó que Josué se llenó de confianza juntamente con el pueblo y lo llevó a la derrota en Ai, porque la batalla no había terminado. Después de que tuvo la victoria Elías en el monte Carmelo, tiene que enfrentar otra batalla. Y es la batalla contra su propio temor y desconfianza de la palabra de Dios. Y era más peligrosa. Por eso huyó con miedo, dice en el primer libro de Reyes, capítulo 19, al monte Horeb, para encontrarse con Dios. Amén. Decía un pastor escocés, Andrew Bonar, que vivió entre los años 1810 y 1892, dijo: seamos tan vigilantes después de la victoria como antes de la batalla. Seamos tan vigilantes después de la victoria como antes de la batalla. Alabanzas a Jesús. ¿Por qué? Porque Satanás va a aparecer. Amén. Y por supuesto Dios también aparecerá a darnos ofertas. ¿Para quién es la gloria? Aleluya. Después de la batalla, después de la bendición, ¿para quién es la gloria? Para el hombre, para Dios, para Satanás. Aquí vemos a Abraham enfrentando dos representantes. Por un lado, el representante de Dios y por otro lado, el representante del mal. Analicemos la oferta de Melquisedec, rey de Salem. Vamos a leer del 18 al 20. Amén. Dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Amén. Alabanzas a Jesús. Y la oferta de Melquisedec a Abraham vemos dos cosas. Primero, alimentos sagrados, y segundo, bendición sacerdotal. Alimentos sagrados. La escritura dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, significa Elohim, el Elión. Dice: sacó pan y vino. Cuando dice sacó pan y vino,
Es decir, venía con una comitiva y saca pan y vino, que era un acto sacerdotal. En las leyes sacerdotales de la ley mosaica, el pan y el vino que tenían los sacerdotes era sagrado y de uso exclusivo de ellos. Amén. Era usado por los sacerdotes el pan y el vino. Usted puede leer eso en Levíticos 2, del 4 al 16, Levíticos 23, 13, Números 28, 14. De hecho, cuando David estaba huyendo de Saúl y fue a la tierra de los sacerdotes, allá dice la escritura en primer libro de Samuel, capítulo 21, del 4 al 6, el sacerdote, porque le dijo, ¿tiene algo de comer? Y el sacerdote le respondió a David y le dijo, no tengo pan común a la mano, solo tengo pan sagrado, los panes de la preposición. Pero yo lo daré si los criados se han guardado lo menos de mujeres. Digo que sí, se han guardado. El verso 6, así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Dios para poner panes calientes el día que ellos fueron quitados. O sea, ese pan era usado por los sacerdotes, juntamente con el vino. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? El hecho de que Melquisedec le ofrece pan y vino a Abraham, Melquisedec había evaluado a esta oveja, Abraham, y le estaba dando una comida sagrada. Nótese que el sacerdote le dice a David, le dice, lo daré si los criados se han guardado lo menos de mujeres. O sea, si estaba santificado. Amén. Porque una persona común no podía comer pan y el vino sagrado. Tenía que ser una persona que estaba separada del pecado. Estaba limpia, santificada, que era digna. Amén. De hecho, el apóstol Pablo dice que pruébase cada uno a sí mismo. Antes de tomar la Santa Cena, el pan y el vino, dice que se pruebe. Porque por eso hay muchos enfermos. Caídos, otros han muerto. ¿Por qué? Porque han tomado la copa del Señor y el pan y el vino indignamente. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Entonces, cuando Melquisedec se lo da es porque está siendo dirigido por el Espíritu Santo, sabiendo de que era una persona digna de recibir el pan sagrado y el vino sagrado, porque ahí se lo está dando un sacerdote del Dios Altísimo, que representa los elementos usados por el Señor Jesús en la Santa Cena. El pan representa su cuerpo, el vino, la copa, representa la sangre inmaculada del Señor. En Mateo 26, del 26 al 29, el Señor toma el pan y lo bendice, lo parte, lo da a sus discípulos y dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Es una representación. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dijo, bebed todos de ella, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que no volveré a beber más de este fruto de la vida hasta que esté en aquel día que lo beba con vosotros en el reino de mi Padre. Alguno dirá, el pastor no predica así, eso no quiere decir el texto. Clemente de Alejandría lo interpretó de esta manera. Amén. Clemente de Alejandría fue un padre de la iglesia latina allá en Egipto, en el año 200 después de Cristo. Amén. Mire lo que le ofrece este hombre: pan y vino. Le ofrece algo que representa el cuerpo de Cristo, le ofrece algo que representa la sangre de Cristo. Este hombre estaba centrado en la redención del Señor Jesús. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Este hombre, Melquisedec, le está ofreciendo a Abraham y se lo da libremente, porque si hubiese sido un hombre pecador, el sacerdote diría, no se lo puedo dar. Pero se lo daba a Abraham porque se identificaba con él, porque lo conocía, pero no había tenido el privilegio de hablar cara a cara. Ahora se encuentran. Sabía que vivía cerca, en Manré, al suroriente de Jerusalén, para que ustedes entiendan. Alabanzas al Señor. Aparte de darle el pan y el vino, le da la bendición sacerdotal. En la bendición, Melquisedec bendice a Abraham y a Dios.
Mire, bendice a Abraham y bendice a Dios. En la bendición Abraham reconoce a Dios como el poseedor de la vida de Abraham y el poseedor del universo. Voy a leerles Reina Valera antigua, que está más acorde al hebreo en esta frase. Le dice: Dios era el dueño de Abraham. Génesis 14, 18a, Reina Valera antigua, dice: y bendíjole y dijo: bendito sea Abraham del Dios alto, del Elión. Bendito sea Abraham del Dios alto. O sea, le pertenece a Dios. Esta forma de bendecir de Melquisedec la había heredado de Noé. Porque Noé, cuando bendice a Sem, Génesis 9, 26, de la Reina Valera antigua, dice: bendito Jehová, el Dios de Sem. Alabanzas a Jesús. En otras palabras, el mensaje que le estaba diciendo Melquisedec a Abraham con esa bendición, le estaba hablando del Dios poseedor de todo, de la vida de Abraham. Esa es la doctrina apostólica. Pablo dice: por precio fuisteis comprados. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Él compró para sí un pueblo, dice la Escritura en Tito capítulo 2. Amén. Fuimos comprados, le pertenecemos al Señor. En otras palabras, Abraham, Melquisedec le estaba predicando y le estaba hablando de un Dios soberano, dueño de la vida de Abraham. Alabanzas a Jesús. Y no solamente de la vida de Abraham, era dueño de todo el universo. En Génesis 14, 18, parte B, mire cómo lo reconoce. Dice: bendito Jehová el Dios, bendito sea Abraham del Dios alto, o el Elión, altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra. Así lo dice el hebreo. Amén. No creador, el hebreo dice poseedor, que él es el dueño, el que posee todo. Amén. Qué linda esa doctrina, una doctrina bíblica, una doctrina que tiene armonía con todo el texto bíblico. En Colosenses 1:16 dice que el Señor Jesús es el creador de todas las cosas, por quien Él fueron creadas todas las cosas, y las que están arriba como las que están abajo en la tierra, sean visibles o invisibles, sean tronos, potestades, todo fue creado por medio de Él, por Él y para Él. Poseedor de los cielos y de la tierra. En esa bendición, Melquisedec le reconoce a Abraham que Dios es el poseedor de la vida de Abraham, porque dice: bendito sea Abraham del Dios alto. O sea, su vida le pertenece a Dios y es el poseedor del universo. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? También en la bendición, ahora esa es la bendición que le da Abraham. Ahora veamos la bendición que le da Dios. En la bendición que le da Dios, Melquisedec reconoce a Dios como el autor de la victoria de Abraham. Génesis 14, 19 dice: y bendito sea el Dios altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Qué bueno, ¿cierto, amados hermanos? Alabanzas a Jesús. Bendito sea Jesús, que entregó. Es Dios quien entrega. Santiago capítulo 1 lo dice, que toda buena dádiva, todo don perfecto vienen del Padre de la luz. Él es el que entrega. Amén. Abraham los enemigos. Él es el que entregó a Josué todos los enemigos de la tierra prometida. Él es el que entregó a David, a Goliat, se lo entregó en las manos. Él es el que nos da la victoria, el que nos entrega a nuestros enemigos. ¿Cuántos alabamos al Señor? En otras palabras, no fuiste tú, Abraham, quien derrotaste a Kedorlaomer y a los 3 reyes más del oriente, que eran más fuertes que tú. Fue Dios quien entregó tus enemigos en tu mano. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Han oído ustedes ese mensaje por acá? ¿Han escuchado ese mensaje por acá en estos días? ¿Han escuchado que Dios es el dueño de todo? El poseedor de todo, aún de nuestras vidas, de todo lo que tenemos.
el poseedor de los cielos y de la tierra, de la vida de Abraham, de la vida mía. ¿Ha escuchado usted ese mensaje? ¿O ha escuchado en que usted es el dueño de todo? ¿Ha escuchado el mensaje donde le enseñan de que usted nació para ser el poseedor de todo? ¿O ha escuchado lo contrario? ¿Cuál mensaje usted ha oído? Amén. ¿Ha escuchado ese mensaje? ¿Con cuál mensaje usted se identifica? ¿Cuál fue la respuesta de Abraham a Melquisedec? Vamos a leer el verso 19. Amén. Y le bendijo diciendo, bendito sea el verso 20. Y dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Alabanzas a Jesús. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham era un hombre muy espiritual, muy guiado por Dios, controlado por Dios. Abraham evaluó los 3 mensajes de la bendición de Melquisedec. Amén. Que bendijo a Dios como el dueño de Abraham, uno, como el dueño de sus riquezas y de todo el universo, y como el autor de la victoria de esa batalla. Eran las convicciones de Abraham. En otras palabras, dice, este mensaje que me está dando este hombre es el mensaje que yo creo. Amén. Que Dios es el dueño de mi vida, que Dios es el dueño de mis riquezas y de todo el universo. Él es el poseedor del universo. Y el tercer, que Él es el autor de la victoria de esta batalla. O sea, en otras palabras, este hombre tiene el Espíritu de Dios, tiene la misma doctrina que yo creo. Amén. Con esta oferta, alimento sagrado, amén, de pan y vino, que está centrado en la redención de Jesucristo, y la bendición, que era un mensaje triple. Aparte de que estaba centrado en la redención del Mesías, tenía un mensaje de bendición que era triple, diciéndole que Dios era el dueño de la vida de Abraham, el dueño de su riqueza y de todo el universo, y el autor de la victoria de esa batalla. En otras palabras, Abraham entendió que este sacerdote era del Dios Altísimo, era superior a él. En Hebreos capítulo 7, verso 7 dice, y sin discusión alguna, el menor, está hablando de Abraham, es bendecido por Melquisedec, el mayor. Por esta razón, porque Melquisedec lo alimentó espiritualmente, lo alimentó físicamente y lo alimentó espiritualmente, lo bendijo, es que Abraham entendió de que este hombre, rey de Salem, era sacerdote del Dios Altísimo. Era la persona que Dios había elegido para que él le diera los diezmos. Génesis 14:20 dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham había aprendido de sus antepasados a diezmarle a aquellos hombres que verdaderamente servían al Dios Altísimo. Estas personas eran reconocidas como superiores por su nivel espiritual. Mira que lo que dice Hebreos 7:4, el Espíritu Santo dice, considerad pues cuán grande era este Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Tremendo. Cuán grande era este, que aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. O sea, para Melquisedec, el diezmo no era nada nuevo. Era la manera como Dios lo había establecido para el mantenimiento y el sustento suyo. Eso era el medio que Dios le había dado a él y él estaba acostumbrado a recibirlo allá en Salem, porque Dios lo había establecido para el mantenimiento de los siervos de Dios. Lo estableció en la ley de Moisés, Números 18:21. He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Números 18:21. Amén. Este mandamiento fue establecido, Números 18:21, en la ley, pero Dios lo había establecido desde antes de la ley. Por esta razón Melquisedec lo recibió. En Hebreos 7, del 5 al 6 lo dice. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, verso 6. Pero aquel, está hablando de Melquisedec, cuya genealogía no es contada entre ellos, entre los levitas, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Por qué los tomó? Porque ya estaba establecido en aquella época.
No era nada nuevo para Melquisedec. Era parte del servicio que Dios le había dado, porque así lo estableció Dios. Tanto Abraham como Melquisedec sabían de que la 10ª parte de lo que Dios le daba le pertenecía a Dios, no a ellos. Y eso lo entiende el pueblo de Dios, el espiritual. Levíticos 27:30 lo dice. Esta es la naturaleza del diezmo. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. Ay, no, pastor, eso es en la ley. O sea que eso antes no era de Dios. ¿Cómo así? Dice, el diezmo de la tierra, de la simiente de la tierra, como de los frutos de los árboles, de Jehová es. Es cosa dedicada. Eso le pertenece a Dios desde un principio. Cuando Dios le dio libre albedrío al hombre y lo puso en el huerto del Edén, amén, le dijo, todo es tuyo, pero aquí hay cosas que me pertenecen. No me toque el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y estableció cosas que le pertenecen a Dios. Hermano, por eso es que Dios le dice al pueblo de Israel, malditos sois con maldición, en Malaquías capítulo 10. Y ellos preguntan, ¿por qué? Dice, porque toda la nación me habéis robado. ¿Y en qué te hemos robado? Y el Señor le dice, en las ofrendas y en los diezmos. Abraham entendía que a eso le pertenecía a Dios, por eso se los entregó a Melquisedec. Y Melquisedec entendía que Dios lo había establecido para el sustento de él, y por eso lo recibió. Amén, porque le pertenece a Dios. No darlo es robárselo a Dios. Amén. Ese era el sistema económico que Dios estableció desde el principio. La Biblia lo dice en Génesis 2:15. Tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara, o sea, lo hiciera producir y lo guardase del mal. Pero ¿cuáles eran los objetivos por el cual Dios lo estableció en el huerto? Para que lo labrara. O sea, lo cultivara, dice la Biblia de las Américas, lo hiciera producir. O sea, que los frutos del labrado del huerto eran una parte le pertenecían a Dios, como dice Levítico 27:30. Dice, la 10ª parte de lo que se cultiva de la tierra, así es la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles, de Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. Le pertenece a Dios. Amén. Y Dios se lo dio a los que le sirven. Amén. Los dos objetivos por el cual Dios lo estableció en el huerto es para eso. Amén. Para Dios dárselo al que le está sirviendo a él. Y la otra parte, el 90%, era para Adán y para el sostenimiento. Así será el sostenimiento económico en el milenio. La Biblia lo dice en Isaías 60:11. Amén. ¿Por qué? Porque en el milenio la Biblia dice que la iglesia va a reinar y seremos reyes y sacerdotes en el milenio. Apocalipsis 5, versos 9 y 10. Con tu sangre nos has redimido de todo tribu, pueblo y lengua, y seremos reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. O sea que la iglesia va a gobernar las naciones y seremos sacerdotes del Dios Altísimo. ¿Pero de qué orden? ¿Del orden levítico? No, del orden de Melquisedec, que fue establecido antes de la ley. Y Melquisedec tomó de Abraham los diezmos. ¿Por qué? Porque en el milenio también el Señor Jesucristo, que es sacerdote según la orden de Melquisedec, y la iglesia que recibe un sacerdocio perpetuo de Melquisedec, también va a tomar los diezmos. Eso lo dice el libro de Isaías 60:11. Dice que las puertas de Jerusalén, tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti tus reyes. Y así también será por toda la eternidad. Ese es el sistema que Dios estableció. Apocalipsis 21:24. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de la nueva Jerusalén, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, y llevarán la gloria y el honor de las naciones a ella. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Yo sé que este mensaje no les gusta mucho. Yo cumplo con predicarlo. Amén. El diezmo no le pertenece a usted ni le pertenece a mí, le pertenece a Dios. Y Abraham lo sabía, por eso, cuando fue alimentado espiritualmente por Melquisedec, dijo, a usted se lo doy. ¿Quién lo está alimentando usted espiritualmente? A esa persona usted se lo debe dar. Amén, que le esté dando el pan, el vino, que le esté bendiciendo con la palabra a esa persona, de acuerdo a las escrituras. Amén.
Abraham no se lo dio a otra persona, sino a Melquisedec. Obviamente Abraham regresa a Mamre. Obviamente Abraham sigue trabajando. Y estoy seguro que Abraham siguió mandándoselo allá al rey de Salem, a Melquisedec. ¿Y por qué? Porque la escritura lo dice en Génesis 28, que tanto Isaac lo aprendió a hacer. Y Jacob, cuando huye de Saúl su hermano, que va para Padán Aram, que sube por el norte yendo para Aram, dice la escritura que en Betel se le aparece el Señor. Y él le promete en Génesis 28, le promete a Dios: si vas conmigo y me trajeres a esta tierra, dice, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Porque lo practicó su padre Isaac, lo practicó su padre Abraham, y fue practicado por Noé, fue practicado por Enoc, fue practicado por Enos, fue practicado por Set, fue practicado por Adán, porque Dios así lo enseñó. Esa es la manera. Alabanzas a Jesús. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Ahora, Abraham reconoce a Melquisedec como el hombre que le estaba bendiciendo su vida. Y a él se lo dio. A esa es la persona que usted se le va. Bueno, vamos al verso 22 y 24. Vamos a analizar la decisión espiritual de Abraham. Vamos a ver la oferta del rey de Sodoma. Mire la oferta del rey de Salem, que era un sacerdote del Dios Altísimo, fue que lo alimentó y lo bendijo espiritualmente. Por eso Abraham dijo: este es un siervo del Dios Altísimo, y le entregó, lo reconoció como mayor que él. Qué bueno, amén. Se lo dio a él. Ahora veamos la oferta del rey de Bera, el rey de Sodoma. Génesis 14, 21, para que no sufran mal los hermanos que están pasando tragos amargos. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. La oferta de Bera, que es con la maldad, rey de Sodoma, una ciudad de pecado, era terrenal, era materialista. ¿Qué podía dar? De lo que tenemos, eso damos, hermano. Amén. ¿Qué podía dar? Amén. Abraham es un hombre de Dios, eso sí, un hombre espiritual. Si usted es espiritual y aparece un hombre espiritual ofreciéndole a usted alimento espiritual, bendición, y aparece otro ofreciéndole lo material, por supuesto que usted se inclina por lo espiritual, porque el espiritual se acondiciona a lo espiritual. Amén. No se deje engañar. Alabanzas a Jesús. Vamos a eliminar a esta persona que dice que Dios no existe. Alabanza, no discutan con que uno no sabe escribir. Put in time. Ok, ya. Alabanzas a Jesús, ya. Gloria sea al Señor. Entonces alabamos al Señor. Bueno, sigamos. La oferta de Bera, rey de Sodoma, era terrenal, era materialista. Dame las personas y toma para ti los bienes. Según las costumbres de la guerra que aún existen en el Medio Oriente, incluso en las tribus árabes, aún dentro de Israel, de acuerdo a Deuteronomio 20, del 1 al 15, leyes de la guerra, Abraham podría haber retenido los bienes recuperados. Era su derecho como el vencedor, el victorioso. Y por eso lo reconoció el rey de Sodoma. Porque él sale del escondite. Ay, me recuperó las cosas. Dijo: tranquilo, toma todos los bienes, no se preocupe, dame a mí las personas. Sin embargo, detrás de esta oferta había un interés malvado que Dios se lo mostró a Abraham. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Uno en el servicio de Dios debe tener mucho cuidado, porque después de las victorias, después de las bendiciones, siempre aparecerán, amén, estas dos personas, uno de parte de Dios y uno de parte del diablo. Amén. El rey de Sodoma no le dijo: dame los diezmos a mí. No, tranquilo, ¿qué hace con eso? Eso viene del diablo. Amén. No me lo vaya a dar, no se preocupe. Eso viene del diablo. Amén. El rey de Sodoma le dice más bien: quédate con los bienes, pero dame a mí las personas. En el hebreo, personas está escrito como las almas. Dame a mí las almas. Esa es la propuesta del diablo.
Amén. El diablo le hace esa propuesta, aún el Señor Jesucristo le hizo esa propuesta. Si tú postrado me adoré, todo esto será tuyo. Esa es la propuesta que el diablo le hace a los siervos de Dios. Dame las almas de esa iglesia y yo le daré todos los bienes que usted quiera, todo el dinero que usted quiera. Si me entiende, hermano, no le pido el diezmo, yo le doy a usted de todo, pero dame las almas. Ese es el interés del diablo, las personas, las almas. Alabanzas a Jesús. Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Dios tenga misericordia de nosotros. Porque uno no puede jugar con las almas, con el pueblo, entregándole al diablo las almas. ¿Y cómo se la entrega? Sencillamente, si Abraham acepta ese negocito, quédate con los bienes, prácticamente Abraham había sido comprado por todos esos regalos. Por eso, el que no es espiritual, el que es carnal, amén, cree que con dar bienes al hombre de Dios tiene el derecho de controlar su vida, controlar el mensaje. ¿Cuántos en las iglesias, hermanos, dan supuestamente para el Señor, pero se lo dan al hombre y le dan mucho, amén, y después quieren manejarlo con un dedito? No, quédase con sus dinero, con sus bienes. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Por eso el Señor guió a Eliseo, porque Naamán el sirio venía con una lepra y el Señor lo sanó allá cuando Eliseo lo manda al Jordán y se baña 7 veces, luego regresa para darle semejante ofrendota. Eran 40 camellos cargados, eran grandes ofrendas, hermano, de oro, plata. ¿Y qué dijo Eliseo? No le recibiré nada, no, tranquilo. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice en Eclesiastés, Proverbios, que la dádiva corrompe el corazón. La dádiva que proviene de un impío, de un malvado, corrompe. De hecho, en Deuteronomio 17 dice que la Biblia que no se debe recibir la paga ni de una ramera, ni de un ramero o de un perro en el tesoro de Jehová. ¿Por qué? Porque eso trae maldición. Por eso en las iglesias nosotros no recibimos dinero de narcotráfico, ni dinero tampoco de negocios ilícitos. Eso trae maldición. ¿Cuántos alabamos al Señor? Dame las almas y yo te daré los bienes. Oh, qué negocito, qué oferta. Detrás de esa oferta había, y toma para ti los bienes, había un interés malvado que Dios se lo mostró a Abraham, y Abraham como hombre de Dios se lo dijo en la cara. Mire la decisión espiritual de Abraham. Ya estoy terminando. Vamos a leer el verso 22 al 24. Y respondiendo a Abraham, el rey de Sodoma, dice: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Amén. Que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manré, los cuales tomaron su parte. Amén. Es decir, Abraham le dijo la verdad a Bera, rey de Sodoma. Ayer hablaba y decía que es mejor decir verdades, así eran. En este caso, decirle la verdad al hombre, al impío, no. ¿Cuál fue la razón? No, yo me comprometí con el Dios del cielo. He alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos. Tan espiritual era Abraham, que antes de salir a la batalla, alzó su mano y le dijo a Dios, clamando, le juró: Señor, si me entrega a estos enemigos, juro ante ti que no tomaré nada del rey de Sodoma. Aleluya. Tan espiritual era Abraham que hizo un gesto divino, hecho solo por Dios en sus juramentos. Deuteronomio 32:40 dice que Dios levanta su mano y jura. Era un gesto también angelical. Daniel capítulo 12, verso 7, Apocalipsis capítulo 10, verso 5, que levanta su diestra y jura por el Dios del cielo. Para hacer un juramento es un compromiso hecho a cambio de un favor. Amén. En este caso, Abraham alzó su mano al cielo pidiendo a Dios la victoria y comprometiéndose que solo era rescatar a Lot y a su gente de Sodoma, pero que lo que estaba buscando no era un interés personal o material o económico. Por eso le dice que desde un hilo, la cosa más insignificante, hasta una correa de calzado, nada tomaré lo que es tuyo.
desde un hilo en hebreo, hut, y una sandalia, naal. Esto indica que era el elemento más pequeño, de menor valor, que le pertenecía al rey. Un hilo o una sandalia que le pertenecía al rey. Lo más barato que le pertenecía al rey. La razón por la que no tomaría nada era porque conocía el carácter del rey de Sodoma, de Bera, rey de Sodoma. Lo conocía, que era un carácter malvado, que era soberbio. Amén. Para que no diga, yo enriquecí a Abraham, porque ya lo conocía. Era un hombre que daba y luego sacaba en cara. Ay, cuánta gente medio da algo y luego dice que lo dio todo y saca en cara y lo hace público y le roba la gloria a Dios. Abraham reconoció, amén, sabía quién era este hombre malvado. Además de ello, dice que no tomaría nada de este hombre, Bera, rey de Sodoma, porque Abraham reconocía este principio bíblico de la economía en Dios, que el dinero, los bienes materiales han de estimarse en su relación con Dios. Primero provienen de él. Abraham conocía al Dios Jireh. En Génesis capítulo 22, 14, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, porque sabía que Dios era el que le proveía, no era el hombre. Amén. Amén. Sabía de que todo Dios era el poseedor de los cielos y de la tierra. Por eso en Ageo 2:8 dice, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. O sea, sabía que las riquezas eran de él. Primero, que provienen de él. Segundo, que son de él. Esa es la economía teológica bíblica. Amén. Por esta razón le dio el diezmo a Melquisedec, porque tenía su misma teología, poseedor de los cielos y de la tierra. Génesis 14, 18. Eso lo creía Melquisedec, porque él era el poseedor de la plata y el oro y de todo lo que hay en el universo. Y tercer punto, sabía que los bienes, las riquezas provenían de Dios, que eran de Dios y que se habían de usar para su gloria. Eso lo entendió el pueblo de Dios, lo entendió David, que las riquezas provienen de Dios, son de él y son para su gloria. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, 14, dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Es decir, Abraham, ¿cómo este hombre me va a decir después de que yo lo enriquecí cuando Dios es el que provee todo? Él es el dueño de todo, amén, y de lo que me da, yo doy a él. Por eso lo dio a Melquisedec el diezmo. No, a mí no me viene a engañar con ese mensaje, quédate con los bienes. No. La razón fue por la que Abraham no le quería dar la gloria a este hombre, a Bera, rey de Sodoma. No, quería siempre darle la gloria a Dios. Ni tampoco quería depender del hombre, sino depender de Dios, quien era capaz de bendecirlo materialmente. Amén. Abraham solo aceptó las provisiones ya consumidas en la campaña por sus criados y el pago de sus aliados que ellos se habían ganado como parte del botín. El verso 24 termina el texto diciendo, excepto solamente lo que comieron los jóvenes, los 318, y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manré, los cuales tomaron su parte. Pero Abraham dijo, no tomaré nada de ti, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¡Qué bendición, cierto, amados hermanos! Siempre aparecerán esas dos ofertas. Después de cada victoria, después de que usted se gradúe, después de que usted reciba un sueldo, después de que usted reciba una bendición, después de que usted triunfe en algo, siempre aparecerán dos ofertas. Aparecerá Bera, rey de Sodoma, que está con la maldad, o aparecerá Melquisedec, el rey de justicia, el siervo del Dios Altísimo. ¿Por cuál de las dos ofertas usted y yo nos vamos a inclinar? Abraham inmediatamente reconoció a Melquisedec como siervo del Dios Altísimo y dio el diezmo de todo. ¿A quién usted reconoce? ¿A quién usted honra? ¿A quién usted va a menospreciar o despreciar? La decisión es tuya, es mía, es nuestra. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, con este pasaje bíblico. Amén. Que después de cada victoria, cada bendición, cada logro, entendemos que todo fue dado por Dios. Melquisedec se lo dijo, que entregó en tus manos
tu vida, tus riquezas, tus enemigos. Amén. Entendió que todo era de Dios, provenía de Dios y era para Dios. Gloria a Dios. Padre, te doy gracias por este mensaje que tú nos has dado. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Muchas gracias por darnos esta palabra, Dios mío. Bendecimos tu nombre, Señor. Te glorificamos, te honramos. Te damos gracias por darnos esta palabra. Te pedimos que bendigas a tu pueblo y nos ayudes a serte fieles a ti. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, obedecer a tu palabra y hacer tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga en la tierra, Señor. Ayúdanos a vivir para ti. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdanos a obedecerte, a someternos. Como dice tu palabra, que si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Mira lo que hizo Abraham en este pasaje, Señor. Ayúdanos a hacer las obras de él para ser verdaderamente descendientes por la fe de Abraham. De lo contrario, no seríamos descendientes de Abraham si no hacemos las obras que él hizo. Lo que hizo Abraham, Señor, que lo hagamos nosotros también. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Esta noche pronto pongo una predicación, no sé, ya grabada. El mensaje sí, de soteriología, el texto, el taller que di de soteriología a los jóvenes. El domingo estaremos de 9 de la mañana a 11 de la mañana acá en este mismo canal, por YouTube, Alexander Ortega, y por Facebook, la página fanpage. Entonces compartan el mensaje y si alguno pues quiere colaborar con lo que Dios ponga en su corazón, debajo del video está la forma como usted lo puede hacer. Que el Señor les bendiga, que tengan un bien feliz de semana. El lunes, con la ayuda de Dios, continuaremos con el Pacto Abrámico, capítulo 15 de este libro. Dios les bendiga, que tengan feliz semana, fin de semana.